Ejercicio 8. Las visitas a una página web recientemente creada mostraron el siguiente comportamiento. El primer día, 3 visitas. 7 visitas el segundo día. El tercer día, 12 visitas. 18 días el cuarto día. Y así sucesivamente. Determine la suma del número de visitas de los días 42 y 43. Tenemos por aquí, primer día, 3, segundo día, 7, tercer día, 12, 18 el cuarto día y así sucesivamente. Lo que tenemos entonces por aquí es que avanzó 4, avanzó 5, avanzó 6, continuamos en un segundo orden, avanzó 1, avanzó 1. Entonces, lo que tenemos por aquí es una sucesión de segundo orden. Rápidamente ya conocemos cuál es la técnica para encontrarlo. Retrocedemos un lugar, término 1. Retrocedemos un lugar, tendríamos 3. Retrocedemos un lugar, tendríamos 0. Los nombres, 2A, A más B y C. Tendríamos entonces que el término del lugar n tendría que ser 1/2 de n al cuadrado más 1/2 por aquí. A es 1/2. 1/2, 3 menos 1/2. Pasa a restar para obtener el valor de b, lo cual sería 5/2. 5/2 n más c. Lo que nos están pidiendo es la suma de los días 42 y 43, número de visitas. El término 42 tendría que ser 1/2 de 42 al cuadrado más 5/2 de 42, lo cual nos daría 987. El término 43 de igual manera sería 1/2 de 43 al cuadrado más 5/2 de 43, lo cual nos daría 1032. Lo que nos pide es la suma de ambos. Al sumar a ambos tendríamos término 42, es decir, número de visitas en el día 42, más el número de visitas en el día 43, sumamos y resulta 2019. 2019, clave D. Ejercicio 9. La utilidad en el restaurante El Sabor del Viejito aumenta mensualmente durante un año, formando una progresión aritmética. Al 10º mes de iniciado el negocio, el administrador, Luis Alberto, observó que las utilidades del cuarto y noveno mes sumaron $12.500. ¿Cuál será la utilidad total en dólares durante los 12 primeros meses de iniciado el negocio? Lo que tendríamos por aquí, a ver, primer día o término 1, o primer mes, en este caso están yendo por mes, no lo sé. Segundo mes, tampoco. Debo sumar los 12 primeros meses. Lo que nos están diciendo es que el término del lugar 4 sumado con el término del lugar 9, con el noveno, ¿es cuánto? Es $12.500. Como están en progresión aritmética, en vez del término del lugar 4, podría colocar el término 1 más 3 veces la razón. Por ser aritmético, en vez del lugar 9, podríamos colocar primer término más 8 veces la razón. Y esto resultaría 12.500. Lo que yo quiero es la suma de los 12 primeros términos. La suma de los 12 primeros términos, esto lo dejo en un momento en stand-by, la suma de los 12 primeros términos tendría que ser primer término más el último término multiplicado por el número de términos, todo dividido entre 2. La suma de los términos de una progresión aritmética. El término 1 no lo conozco, el término 12 tampoco, y tampoco parece que pudiésemos calcularlos. Pero observa lo que va a suceder por aquí. El A1 lo vamos a copiar igual. Nuevamente A1, y voy a unir los R. Tendría 8R más 3R
11R igual a 12.500. Aquí A1, ¿quién es? Quiero que me digas quién es A1 más 11R. ¿Qué término de lugar será? Será el término de lugar 12. Entonces, término 1 más término 12, 12.500. Lo único que nos queda hacer ahora es reemplazar ese valor en la suma de los 12 términos. Entonces, la suma de los 12 términos se convertiría en ¿quién? 12.500, 12 entre 2, 6, y finalmente multiplicamos ello. Y resultará 75.000. Por lo tanto, la utilidad que espera Luis durante los 12 primeros meses será de 75.000 soles. Para el ejercicio 10, una planta de manzano tiene 2.380 hojas. Debido a su periodo de agostamiento, periodo en el cual no se le riega y se caen sus hojas, además no brotan nuevas hojas, ¿sí? Ese es el periodo de agostamiento, y pasado un periodo de tiempo se observó que el primer día se cayeron 3 hojas, el segundo día 5 hojas, 7 hojas el tercer día, 9 hojas el cuarto día y así sucesivamente. Después de cuántos días de iniciada la caída de hojas, la planta del manzano se quedará con solo 77 hojas. Veamos. Si quiero que se quede solo con 77 hojas, el número de hojas que se deben caer, será fácilmente calculable. Sería 2.380 menos lo que quiero que se quede 77. Entonces, el número de hojas que se deben caer será 2.303. ¿Qué con ello ahora? Se torna más sencillo el problema. El primer día se caen 3, el segundo día se caen 5, el tercer día se caen 7. Lo que estamos teniendo es una sucesión de números impares a partir del 3. El cuarto día 9, me salté un día. Y así sucesivamente hasta llegar al n día, al n-avo día, donde se caerán ¿cuánto? Se caerán 2n más 1 hojas. Pero lo que yo quiero es que la suma de todas las hojas que se han caído, es la suma de los n primeros términos, sea 2.303. Pero la suma de los n primeros términos es bastante rápido de calcular. El primer término más el último término, todo multiplicado por el número de términos, es decir, n, y todo dividido finalmente con 2. Rápidamente podemos tener por aquí 2n más 1 más 3 más 4 al sacar mitad, n más 2 al multiplicarlo por n, 2.303 igual n al cuadrado más 2n. Resolvemos esta ecuación cuadrática o simplemente probamos valores. Es más, podríamos probar con los valores que tenemos en las claves y el valor de n resulta 47. Por lo tanto, tenemos que esperar 47 días. Clave B. Ejercicio 1. En una carrera, un hombre avanza 6 metros en el primer segundo y en cada segundo posterior avanza 25 centímetros más que el anterior. Determine la distancia en metros que ha recorrido en 8 segundos. Avanza 6 metros en el primer segundo. Término 1, 6. ¿Quién será el término 2? 6 más. ¿Cuánto es lo que avanzó? Ojo que aquí está en metros y aquí está en centímetros. Centímetros, ¿cuánto es? 25 centímetros, lo mismo que 0.25 metros. En el término 3, ¿qué tendremos? 6.25, que es el anterior, ¿más quién? Más 0.25. Entonces, lo que notamos es que para cada término está avanzando 0.25. Si lo que queremos es el término del lugar 8, el término del lugar 8 sería ¿cuánto? El primer término
más 7 veces la razón, 7 veces 0.25, lo cual resultaría 7.75. Pero nos dice la distancia en metros que habrá recorrido en los 8 segundos, es decir, la suma de todos. ¿Cómo podemos calcular la suma de estos 8 primeros términos? Bastante sencillo, ya que tengo el primer término más el último término, que es 7.75, multiplicado por el número de términos, es decir, por 8, y todo dividido con 2. Todo dividido con 2. Lo único que nos queda es operar esto y resulta 55. Todo fue trabajado en metros, clave A, 55 metros. Ejercicio 3. Al construir un túnel, por el primer metro de perforación del cerro se ha pagado $750 y por cada metro restante $250 más que el metro anterior. Es decir, en el primero se paga 750, para el segundo $250 más que el anterior, es decir, lo que va a suceder es que va a aumentar 250. 750 más 250 tendríamos 1000. Así hasta llegar al n-avo día. ¿Cuánto es lo que se paga en el n-avo día? El término del lugar n. El término del lugar n tendría que ser el primer término más n menos 1 multiplicado por la razón, que sería 250. Ya se ha invertido $93.750, es decir, la suma de esos n primeros términos tiene que ser 93.750. Pero ¿cómo se calcula la suma de los n primeros términos en una sucesión aritmética? Tendría que ser el primer término más el último término, que es 750 ya calculado, término n, más n menos 1 multiplicado por la razón, todo ello multiplicado por el número de términos, que en este caso es n, y todo dividido con 2. Entonces lo que nos queda aquí ahora es las operaciones. Tenemos por aquí 187.500, será igual 750 más 750, 1500, perdón, más n, más 250n, de una vez distribuyendo, 250n menos 250, todo multiplicado por el valor de n. Entonces tendríamos por aquí 187.500 igual a 1250 n más 250n al cuadrado. Operaciones más, operaciones menos, podemos empezar ya a simplificar, y el valor de n resultaría 25. Por lo tanto, ¿cuántos metros del túnel se tiene perforado? Se tiene perforado 25 metros. Ejercicio 5. El número de personas que asistieron a una fiesta está comprendido entre 560 y 720. Al ingresar, a cada uno le dieron un recibo distinto y numerado, empezando en 10. Al realizar la rendición de cuentas, se observó que se habían utilizado 1980 dígitos en total para enumerar todos los boletos entregados. Determine la suma de cifras del número de personas que asistieron a dicha fiesta. A ver, la numeración. Veamos cómo es la numeración. La numeración de los boletos empieza en 10, ha empezado en 10, 11, 12, 13, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar al ABC.
Pero debemos tener presente que ese ABC está comprendido entre ¿quién? Entre 560 y 720. Ahora, ¿cómo serán las cifras que se han utilizado? Esto ya lo sabemos, 10, 11, 12, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a 99, luego tendríamos 100, 101, hasta llegar a ABC. Por aquí, la misma técnica de hace un momento, tenemos 90 números y en cada uno de ellos se ha utilizado dos cifras. Por aquí, en cada uno de estos números se utiliza tres cifras y el número de términos que habría sería ABC menos 100 más 1 de una vez menos 99. Si sumamos todo ello, nos da el número de cifras que se ha utilizado, que es 1980. Tenemos que resolver ello. Entonces, 180 más 3 veces ABC menos, en este caso, 99 por 3 menos 297 igual a 1980. Entonces pasa a sumar a 1980 y luego restamos 180. Todo eso sería 3ABC. 3ABC entonces sería igual a, tenemos por aquí 2097. Entonces el ABC tendría que ser 699. Lo que nos piden de ello es suma de cifras. La suma de cifras ya sería bastante sencillo. 9 más 9, 18, 18 más 6, 24. La clave A. Ejercicio 7. En una campaña de solidaridad de un determinado país, se observó una fila de personas que llevaban sus donaciones en dinero en efectivo. Ellas fueron ordenadas ascendentemente de acuerdo al monto de su donación, formando 35 términos de una progresión aritmética, donde la suma donada por el sexto y 30º donante era de $1.800. Determine la suma en dólares recaudada en esa fila. Ya bastante rápido. Nos dice que son 35 términos. La suma donada por el sexto término con la suma del 30º donante, es decir, el término del lugar 30, resulta ¿cuánto? $1.800. Ya sabemos que el término 6 tendría que ser el término 1 más 5 veces la razón. Y el término 30, término 1 más 29 veces la razón. Entonces lo que tendríamos por aquí es término 1 más término 1 más 29 más 5, 34 veces la razón. Todo ello se mantiene igual a 1800. Agrupamos por aquí. Entonces lo que tendríamos sería término 1 más 34 veces la razón, lo que resulta es el término 35. Entonces término 1 más término 35, 1800. Si queremos el total recaudado, queremos la suma de los términos, la suma de los 35 términos. La suma de los 35 términos se calcula de la siguiente manera. Primer término más último término multiplicado por el número de términos que hay, en este caso son 35, y todo dividido con 2. Lo único que nos queda es reemplazar. Tendríamos 1800 por 35 entre 2. Eso resultaría 31.500. Por lo tanto, las donaciones ascienden a $31.500. Clave C. Ejercicio 9.
En la temporada de circo se observó la recaudación de los primeros 6 días del circo El Monchito. El primer día recaudó menos de 100 soles, pero tuvo tanto éxito que las recaudaciones triplicaron cada día, de modo que en los 6 días recaudaron 22.932 soles. Determine la suma de cifras de la recaudación en soles del sexto día. El primer término no lo conocemos, vamos a llamarlo término 1. Cada día que pasa se triplican, entonces, al término 1, término 2 del segundo día, término 3 del segundo día, hasta llegar al término 6. Si aquí lo llamamos A, ¿qué es lo que está sucediendo? Para cada valor se está triplicando. Entonces por aquí 3A, luego tendríamos nuevamente por 3, 9A, así hasta llegar al término 6. La recaudación de los 6 días, es decir, la suma de los 6 términos de esa progresión de tipo geométrica, será ¿quién? El primer término, que lo hemos llamado A, multiplicado por ¿quién? La razón elevado al número de términos, menos 1, todo dividido entre la razón menos 1. Y eso debe ser ¿cuánto? Según el dato, 22.932. Entonces, por aquí tendríamos que operar todo esto. 22.932 por 2, tendríamos por aquí A por, ahora operamos ello, 45.864. ¿Cuánto sería 3 elevado a la 6 por 1? 3 elevado a la 6 sería 729, menos 1, 728. Entonces, lo que nos queda ahora es 728, pasarlo a dividir y obtendríamos el valor de A. El valor de A resultaría ser igual a 43. Ya tenemos que el valor de A es 43. Lo que nos está pidiendo ahora es la suma de cifras de la recaudación en soles del sexto día. Primero calculemos entonces el término del lugar 6. El término del lugar 6 sería el primer término multiplicado por la razón, que es 3 elevado a la quinta. Y esto nos daría 15.309. Lo que nos piden es la suma de cifras de este término. La suma de cifras ya sería bastante sencillo. Resultaría 9, 1, 10, 5 y 3, 8, 18. 18 tenemos la clave A. Eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado.